En el libro de Hebreos, allí en Hebreos capítulo 12, venimos una vez más a este pasaje de Hebreos 12, versículos 1 al 4. Queremos comenzar a concluir esta sección. Queremos continuar haciendo algunas observaciones al respecto de este pasaje, particularmente los versículos 1 y 2. Y probablemente vamos a terminar en él la semana que viene para movernos adelante. En Hebreos capítulo 12 leemos versículos 1 al 4 una vez más. Dice así su palabra: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta es la palabra de Cristo. Oramos. Oh amante Padre, venimos hoy como tu pueblo, reconociendo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Padre, crea en nosotros apetito, hambre y sed por tu palabra. Y Señor, tráela a nuestras vidas de una manera fiel y pura, comunicando ella, oh Dios, tus planes y tus propósitos que se encuentran en Cristo Jesús. Llévanos a Jesús hoy, porque te necesitamos. Amante Padre, perdona nuestras faltas y nuestros pecados, y haznos ahora oidores y hacedores de esta palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca de cómo Dios tiene una carrera, asemeja la vida cristiana como una carrera. Otra de las imágenes también hemos dicho es una batalla, es una lucha, pero en este contexto ahora en particular nos habla de una carrera. Y dice que en esta carrera es necesario la perseverancia, es decir, que podamos durar hasta el final. Es parte de lo que nos está diciendo aquí el autor. Dice: corramos con paciencia. Es necesaria la paciencia. Es una carrera de larga duración. No es una carrera de corta distancia. Es una carrera para toda la vida. No es, ¿verdad? Decíamos, como una carrera de 100 metros, como una carrera allí donde salimos y lo echamos todo en un pequeño tiempo, en un espacio corto, sino que esta carrera de la fe dura para toda la vida. Y esto nos puede ayudar en dos sentidos. Uno, a no desesperarnos en los momentos de crisis y malos, los cuales todos tenemos, momentos bajos, valles, cuevas, dolores. Ciertamente recuerda que la carrera continúa. Mañana nos levantamos a seguir corriendo. Y tampoco vamos a decir, exaltarnos cuando veamos las victorias de la carrera, porque ciertamente mañana hay otro camino a recorrer, otra lucha, otra batalla a enfrentar. Nos da una sobriedad en el vivir nuestra vida cristiana, porque somos llamados a la paciencia, a la perseverancia en esta carrera. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de la carrera? Hemos dicho, dar testimonio de su fidelidad, dar testimonio de su redención, dar testimonio de sus promesas a través de un pueblo.
Y da este testimonio purificándonos en la carrera, dice el versículo 1, de peso y de pecado. Decíamos la semana pasada, hemos hablado de que Dios en esta carrera de la fe, que le podemos también llamar el camino de nuestra santificación, el camino de nuestra vida en obediencia, en frutos, en seguir a Jesús, que Dios nos quiere para dar testimonio de su fidelidad y de sus promesas, purificar en ella. Y nos quiere purificar de pecado. Y hablamos de eso en semanas pasadas. Pero también hablamos la semana pasada que nos quiere purificar de pesos. Y recuerdan que les había dicho que me había detenido aquí en estas dos palabras porque no alcanzaba a comprender la distinción. Y el domingo pasado comenzamos a hablar acerca de este peso. Y les someto a vuestra consideración en estudio de la palabra que realmente hay una distinción entre peso y pecado. Que la vida después de la caída se ha convertido en un peso. Muchas personas quieren negar esto, ¿verdad? Muchas personas quieren escapar a esta realidad, quieren vivir en negación acerca de la verdadera naturaleza de esta vida. Muchas personas quieren hacer de la vida simplemente un carrusel de fiesta, una cama de rosas. Quieren escapar la realidad de que la vida después de la caída se ha convertido en un peso. No lo era así antes. Fuimos creados en un estado de justicia, de santidad, de rectitud, de gozo, de deleite con nuestro Dios, para así vivir con Él y los unos con los otros. Pero cuando el hombre pecó, la vida se ha convertido en un peso. Ejemplo, recordábamos que Dios le dijo al hombre: ahora con el sudor de tu frente recogerás el pan de la tierra. ¿Se fijan? No se asombren, hermanos, cuando nos levantemos los lunes y digamos: hay que volver a la pincha, como decimos los cubanos. No sé si otra cultura también, a la pega también decía un viejito allá, ¿verdad? Mucha pincha, decíamos en Cuba, y poca jama, para el alcohol popular, Ciertamente vivimos en esta vida y la vida es un peso. Tenemos que reconocerlo. ¿Por qué se convierte en un peso? Porque vivimos en un mundo caído. Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. Dice el Señor en Romanos capítulo 8, que leíamos la semana pasada, que Dios lo sujetó todo a vanidad. Dios lo sujetó todo a vanidad. ¿Qué cosa es vanidad? Aquello que es fútil porque no llega a lo ideal, no llega a cumplir finalmente lo que el anhelo, el deseo, el propósito final. Por eso es que vivimos en esta vida y tenemos siempre un sentido de que nos falta algo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Oye, a veces logramos metas, logramos objetivos, logramos propósitos, y de alguna manera cuando llegamos allí decimos: ay caramba, pero ¿y ahora qué? ¿Qué me falta todavía? Que todavía no alcanzo a... Tengo todavía este sentir en mí, este hueco, este anhelo, esta ansiedad muchas veces. Hermanos, es la realidad de vivir en un mundo caído. Mundo caído en el cual ahora nosotros los creyentes vivimos en fe, ciertamente, y en esperanza. Y en Romanos capítulo 8 el Espíritu nos dice que vivimos en esperanza porque vivimos anhelando aquello que esperamos, pero que si ya llegó, ¿a qué esperarlo? ¿Se fijan? Por eso es que hay un sentir, como dice Romano en ese mismo pasaje, de gemir, que gemimos en la vida. La creación gime a una y nosotros los hijos de Dios en ella también también gemimos. Gemimos como gimen todos los hombres. Ahora nosotros no gemimos en ignorancia, porque conocemos de qué se trata la vida. Conocemos por qué gemimos, pero gemimos en esperanza y gemimos en fe. Y en ese caminar de ese gemir y de ese sufrir entraremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchos sufrimientos entréis en el reino de los cielos. Reinarás con Cristo si sufrís también con Él.
es la palabra siempre de la Biblia, no porque somos salvos por el sufrimiento, no porque el sufrimiento tiene un carácter redentor, no, es que Dios nos está diciendo que Él nos va a salvar, pero como no nos va a llevar inmediatamente a la gloria, como hijos de Dios en este peregrinaje, en esta carrera, vamos a vivir enfrentando un mundo de gemir, donde nosotros vamos a gemir, vamos a vivir enfrentando un mundo de sufrimiento, donde nosotros vamos a sufrir en fe, en esperanza y renovados en amor. Estas tres virtudes que la Biblia nos presenta: la fe, la esperanza y el amor. En este peregrinaje, en esta carrera de la fe, Dios quiere que estemos conscientes de los pesos para poder responder a ellos de la manera adecuada. Porque si no tenemos cuidado, el peso de la vida, y aquí dice el peso, pero ahora lo podemos desglosar. Ese peso de la vida caída se puede traducir en diferentes pesos con los cuales lidiamos. Ejemplo, el trabajo. Un ejemplo de ello es el trabajo, como hemos mencionado. Si nosotros no tenemos cuidado, el trabajo se convierte en un peso que nos roba el reino, que nos roba las cosas de Dios. ¿No nos ha pasado eso, hermanos? Las ocupaciones de la vida, las necesidades de vivir en este país, si nosotros no tenemos cuidado, nos roban a Jesús. Por eso la respuesta que vemos del escritor de Hebreos es: puesto los ojos en Jesús, en la carrera van a perseverar, siendo despojados de peso y de pecado. Y la respuesta del cómo hacerlo es: puesto los ojos en Jesús. Lo que busca hacer el peso y el pecado de nuestras vidas es robarnos a Jesús. La manifestación de las promesas de Dios en Cristo Jesús, la revelación y la experiencia de nuestra vida en este mundo en fe, esperanza y amor en Cristo Jesús. Esos pesos de la vida, si no tenemos cuidado, nos asedian, nos paralizan. ¿Cuántos hemos estado ahí, hermanos, tan agotados por el trabajo? No tenemos deseo de venir a la iglesia. Tan ocupados en nuestras profesiones, en nuestros estudios, en nuestros propósitos, en nuestras metas. ¿Hay algo malo con las metas? ¿Hay algo malo con prosperar? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero, hermanos, puede convertirse en un peso que te quita los ojos de Jesús. Por lo tanto, la amonestación del escritor, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para los jóvenes les decía en el servicio, en el cuidado, no vaya a ser que el perseguir una educación, el poder entrar en el college y poder venir a una carrera se convierte en un peso. Hay algo, ¿por qué no es pecado esto? ¿Se fijan la distinción entre estas cosas y el pecado? Porque el buscar una carrera no es pecado. El ir a la universidad no es pecado, pero se puede convertir en un peso en la vida. Y usualmente las estaciones, las tareas, las ocupaciones y los roles en la vida se convierten en un peso que nos roban a Jesús cuando lo elevamos a una significación absoluta y final. Por lo tanto, el matrimonio se puede convertir en un peso que te roba a Jesús. Las relaciones con otras personas se pueden convertir en pesos. Los hijos se pueden convertir en pesos que nos roban a Jesús, porque hemos elevado esa relación, esa ocupación, esa tarea, ese oficio, ese desempeño que es legítimo, que no es pecaminoso en sí mismo, pero lo hemos elevado a un significado final, último en nuestras vidas. Y de allí estamos sacando nuestra identidad, nuestro deleite, nuestro descanso. Lo hemos puesto en el trabajo, o en la riqueza, o en la casa, o en los hijos, o en el matrimonio, en las cosas de esta vida. Y lo que encontramos es que no hay descanso en ellas. Ellas no satisfacen.
Ciertamente son vehículos que Dios va a utilizar, instrumentos para vivir en esta vida. Pero no es el objetivo final que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que pongamos los ojos en Jesús. En Jesús. Allí está escondida tu verdadera vida. Es lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice que vuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Así lo dice. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida en Él, con Él. ¿Y por qué el apóstol Pablo allá dice que están escondidas? Hermanos, están escondidas porque el peso y el pecado de vivir en un mundo caído hacen que Cristo tenga que ser buscado por la fe. Hacen que Cristo tengamos que llegar a Él a través de los medios de gracia. En otras palabras, no lo vemos instintivamente como lo vamos a ver un día cuando seamos glorificados. Hay un día que no vamos a poder escapar de la presencia, de la atención del objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Hay un día donde su presencia será tal que llenará todo y en todos. Pero hermanos, ahora hay una carrera y una batalla, porque no es así todavía. El pecado, el peso, esta vida batalla en contra de encontrar nuestra vida en Él. Por lo tanto, somos exhortados a buscarla, a perseverar. Somos exhortados a luchar, ¿se fijan? Porque estamos en Él, no para ganarlo, no para lograr alcanzarlo, no para merecerlo. No lo merecemos, no lo ganamos con nuestra fuerza, no son nuestros méritos y nuestros esfuerzos, pero porque Él ya nos ha encontrado, si Él ya nos ha resucitado, si Él ya nos ha dado vida, porque ahora le pertenecemos, entonces luchamos. Y entonces corremos. Y entonces somos despojados del peso y del pecado que nos asedia. El cómo es poniendo los ojos en Jesús. Y de eso es que comenzamos a hablar más detalladamente. Y queremos terminar la semana que viene a preguntarnos cómo es que Dios nos purifica del peso y del pecado en esta carrera de larga distancia que es nuestra fe. Y la respuesta está en el versículo 2 y 3, que dice, puesto los ojos en Jesús, considerando a Jesús, mirando a Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Verdad? Porque siempre decimos esto, lo cantamos en canción, en coritos, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir poner los ojos en Jesús? Considerar a Jesús, fijarnos siempre en Él. Hermanos, quiere decir que a través de la fe, el Señor, por el mensaje de la cruz, nos entrega la realidad de nuestra unión con Cristo. Que en el mensaje de la cruz, esto es el mensaje del Evangelio, el Señor nos entrega, nos comunica, nos profundiza, nos asegura, nos arraiga en nuestra unión con Cristo, en aquello que no vemos con los ojos físicos. Usted no ve que usted está unido a Cristo con los ojos físicos. Las personas que no tienen fe buscan señales, ¿se fijan? Porque no tienen fe, es al revés. Oye, estas personas corrieron allá para ver a Jesús en una ventana, no tienen fe. ¿Se fijan? Oye, están buscando ver señales y milagros, no tienen fe. ¿Se fijan? Porque es a través de la fe que nosotros ponemos y vemos la vida escondida del reino. Está escondida de nuestra vida, nuestra vista física. Por eso es que dice el apóstol Pablo allá a los Corintios, que nosotros no nos movemos por las cosas que vemos, no por vista, sino por la fe.
Y hermanos, a través de esta fe, Dios nos alimenta, nos nutre, nos da la percepción y la experiencia y realidad de nuestra unión con Cristo, que estamos unidos a Él. Hermanos, si este tema, este concepto es clave, es crucial para la vida de fe, está en las páginas de la Biblia y nuestros antecesores reformados lo explicaron, lo enseñaron, lo proclamaron como un elemento esencial de nuestra fe, la unión del creyente con Jesús. Y por lo tanto queremos comenzar a concluir estas enseñanzas trayendo unas observaciones adicionales acerca de nuestra unión con Cristo. Digo adicionales porque también hemos estado enseñando los miércoles acerca de esta unión. Para algunos quizás sea nuevo algunas de las cosas que vamos a decir, para otros no. ¿En qué consiste esta unión con Cristo? Se fijan, el versículo 2 de Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Decíamos que no solo Él ha concebido la fe, sino que en nuestra religión, tenemos que hablar de esa manera, hemos perdido este vocablo. Yo entiendo cuando nosotros usamos la palabra religión simplemente para referirnos a una vida mecánica externa de religiosidad. Entendemos eso. La palabra en sí no es mala. Religión quiere decir religare, quiere decir unión, ¿verdad? Espiritual. Si podemos rescatar la palabra y poder decir que nuestra religión consiste de poner los ojos de la fe, no los ojos físicos, sino por los ojos de la fe, percibir, aquilatar, descansar y profundizarnos en aquel que ha concebido nuestra fe, nuestra salvación, y aquel que la ha ejecutado. Que nosotros tenemos una religión no simplemente de un Dios que concibió y ahora nos dice ejecuta, sino de un Dios que concibió y ejecutó. Por lo tanto, la vida cristiana se vive de fe y por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué cosa es la fe? Es confianza, es descansar, es apoyarnos, es recibir aquello en lo cual descansamos. Cuando lo ponemos en términos de la vida cristiana, es confiar, es apoyarnos, es descansar, es recibir la vida de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que el poder de Dios es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir? Que se revela, que está velada, que no se ve. Se revela por fe. ¿Cómo se revela esta justicia, esta vida del reino? Por la fe. Y no solo por la fe, sino para fe. Es decir, Dios viene a nuestra vida revelándonos a Cristo como el autor y el ejecutor de lo que es necesario para nuestra redención, para que ahora en nuestro día, así venimos a la vida, por fe, confiando en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Se fijan? No confiando en lo que nosotros hacemos, no estableciendo lo que nosotros hacemos, sino confiando en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Esa es la fe. Es la mano vacía, han dicho algunos. Es la mano vacía de un mendigo que pide el regalo, el don, la benevolencia. Eso es la mano vacía de un pecador que reconoce que no puede por sí mismo traer nada de mérito, de acción, de obras de nosotros mismos para ser recibidos por Dios. Pero que Dios ha proveído, ha concebido un plan y ha ejecutado este plan en la persona y la obra de Jesús. Por lo tanto, es una revelación acerca de la persona y la obra de Jesús a tu favor, pecador. Y esta revelación está escondida en la palabra de la cruz. Por lo tanto, dice en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz.
Hermanos, la unión que tenemos con Cristo es una unión de regeneración, número uno. Es una unión regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Comenzamos a decirlo la semana pasada, que es una unión donde nacemos de nuevo. Regeneración, la palabra en el griego, palengénesis, quiere decir nuevo nacimiento, renovación, regeneración. ¿Qué necesito para ser unido a Cristo? Para ver el reino, para vivir en Él, nacer de nuevo. Eso es lo que necesita. ¿Se fijan? ¿Quién puede nacer de nuevo? Por decisión propia, por acción propia, por accionar propio. Nadie. Pero el Espíritu Santo trae la obra de la regeneración a tu vida. ¿Y cómo lo trae? La obra de la regeneración ilumina, manifiesta, revela, proclama la cruz de Cristo a tu favor. Porque la obra de la regeneración, que es nuevo nacimiento, involucra, por un lado, el nacimiento, la vida de resurrección. Pero ¿qué es necesario para tener resurrección? Morir. Hablamos de la regeneración simplemente en términos de ¿qué? De nacer de nuevo, de nueva vida. Es verdad. Pero lo que está implícito en esa regeneración, en esa nueva vida, es que hemos muerto a la antigua. ¿Se fijan? Para nacer de nuevo, entonces tenemos que venir a muerte y a resurrección. Por eso es que Jesús decía: el que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la ganará. Por eso Jesús decía: si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Pero si no, permanece solo allí. ¿Se fijan? Hablando Él de ¿qué? De su muerte y de su resurrección. Nosotros nacemos de nuevo cuando somos unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo, que entonces nos comunica a nosotros, nos convence, nos persuade y nos entrega nuestra muerte y resurrección en Él. Lo cual trae como resultado dos términos que se han utilizado, quizás mucho la Biblia los usa: la mortificación del pecado de la carne y la vivificación del Espíritu. Que nosotros vivimos diariamente en estas dinámicas de la cruz, mortificando al hombre antiguo y siendo vivificados en el nuevo. ¿Se fijan? Esto no es algo que usted hace. Es decir, lo hacemos nosotros. Nosotros somos el sujeto de la acción, pero nosotros somos el objeto de la acción divina en nosotros. Nosotros mortificamos porque el mensaje de la cruz nos trae arrepentimiento y fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todo lo que hacemos nosotros y Dios nos entrega es por el oír de fe, el oír de la palabra de Cristo. Cristo y este crucificado, aquel que murió y resucitó a nuestro favor. Por lo tanto, hermanos, la unión que tenemos es una unión regeneradora, de regeneración. Esta unión de regeneración nos entrega la muerte de Cristo y nuestra muerte en Él, y la nueva vida y el poder de resurrección nuestro en Cristo Jesús, de tal manera que ahora vivimos también perseverando y pacientemente cargando nuestra cruz. El cargar nuestra cruz es la vida del creyente que persevera identificado con la vida de Jesús, con la obra de Jesús, con la persona de Jesús. Y esto trae a nuestras vidas la muerte del hombre antiguo y la vivificación del nuevo. Alguien dice: pastor, pero eso ya sucedió el día que yo creí. Sí, es verdad. El día que tú creíste, por primera vez naciste por el lavamiento de la regeneración. Naciste por el lavamiento de la regeneración. En otras palabras, el mensaje de la cruz te mostró muerto en ti mismo, pero a Cristo muriendo a tu favor.
y te mostró entonces unido a Jesús, resucitado con Él para vida eterna, unido a su victoria. Así naciste de nuevo, así recibiste el perdón de los pecados. Así fuiste sellado con el Espíritu. Pero la noticia quizás para algunos es que la manera de vivir en la vida cristiana no es apartándonos de esa realidad, sino profundizando en ella. Profundizando en la vida de nuestra unión con Cristo, esta vida regenerativa donde constantemente el hombre antiguo está siendo mortificado. ¿Qué quiere decir? Está siendo puesto en la tumba para constantemente comunicarte el hombre nuevo unido al cual tú vives. Esto es Cristo Jesús en su victoria, en el poder de la resurrección. Por eso, hermanos, es que escuchamos que tenemos que poner los ojos en Jesús, porque no solo Él fue el que concibió la muerte de la cruz. Se fijan, si ahora podemos empezar a aplicar en este versículo, Dios pudiera haber dicho, bueno, para poder acercarse a mí y tener vida, tienen que inmolarse, sacrificarse. Tienen que abandonarlo todo, dejar todo el pecado, morir a vuestros pecados. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? La ley dice eso. La ley te llama ¿a qué? A no pecar. La ley de Dios te dice, resumida, te dice en un sentido negativo, no pecarás. Dios llamó al pueblo de Israel circuncidar vuestros corazones, quitar de ustedes el mal, quitar de ustedes el pecado. La circuncisión es como un corte, literalmente hablando, es un símbolo del corte del hombre de pecado, echar fuera de vosotros el hombre pecaminoso, de una vez para siempre. La ley demanda eso, el pacto mosaico lo demandaba, lo pedía. Pero ¿qué hombre ha podido echar fuera de sí? El hombre pecaminoso, cuyo hombre pecaminoso es más que las acciones externas de pecado que cometemos. En otras palabras, el pecado no solo es el cometer adulterio. David oraba y pedía perdón por el adulterio. Pero David oraba y pedía perdón y daba gracias por algo más profundo que él conocía acerca del pecado y acerca de la misericordia y la gracia de Dios. David decía, he aquí en pecado me concibió mi madre. Perdona mi adulterio, sí, pedimos perdón. Y el Señor nos va a ayudar a separarnos de aquellas acciones pecaminosas por el poder de su Espíritu en nuestro crecimiento en la vida cristiana. Pero la vida de mortificación en Cristo Jesús por el poder de la cruz es más profunda que decir, yo puedo quitar mi pecado y de esta manera Dios me recibe. Porque yo he dejado de adulterar, Dios me va a recibir. Porque yo he dejado de robar, Dios me va a recibir. Porque yo he dejado de mentir, ya me he limpiado, ya he muerto al pecado, Dios entonces me recibe. Oh alma, estás muy equivocada. Porque el pecado no es, tú no eres pecador porque cometes pecado, sino pecas porque eres un pecador. Porque tú has sido concebido como herencia de nuestros padres hasta Adán y Eva, en la corrupción de nuestros miembros. Es lo que enseña la Biblia acerca del pecado. Que por el pecado de Adán y Eva, haber sido ellos representantes de la humanidad, en ellos su culpabilidad y su corrupción y su muerte ha entrado a toda la masa de la humanidad. De tal manera que al ser concebido inmediatamente estamos en una condición y en un estado de corrupción, de pecaminosidad y de culpabilidad. En Adán todos mueren, dice Pablo en Romanos capítulo 5. La pregunta entonces es, cuando entendemos el pecado,
Cuando entendemos el pecado es que podemos entender la salvación. Hasta que no entendamos el pecado y su naturaleza y la culpabilidad y condenación de lo que significa el pecado, no vamos a entender la salvación. Podemos decir en realidad que la reforma, aunque hablamos que fue la recuperación de la gracia, etcétera, el evangelio, pero fue precisamente el poder venir a la verdadera doctrina del pecado. Para poder venir a buscar gracia, la gracia de Dios, tenemos que vernos en la verdadera condición de nuestro pecado y cómo responder a él entonces. La ley de Dios pedía que nos limpiáramos, que echáramos a un lado el pecado, aún el pecado que tenemos adentro en sentimientos e inclinaciones, que es lo que demanda el 10º mandamiento. ¿Se fijan? Los mandamientos del 4, 5, 6, 7 dicen, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. ¿Qué dice el 10º? No desearás matar, no desearás adulterar, no desearás robar, no desearás mentir. El 10º mandamiento, dice Pablo, que cuando él lo entendió, murió. Lo dice en Romanos capítulo 7. Yo pensaba que era íntegro. Yo pensaba que conforme a la ley era intachable. Yo pensaba que yo me estaba limpiando, que yo era delante de Dios intachable conforme a la ley. Y cuando vino verdaderamente la ley de Dios, me mató. Cuando vino, y Pablo dice entonces ahí en Romanos capítulo 7, cuando oí el 10º mandamiento que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás lo que tiene tu prójimo. El 10º mandamiento que prohíbe la concupiscencia, el pecado al nivel de deseo, de inclinación que se levanta en nosotros. Esa corrupción innata de naturaleza, de donde procede todos los pecados actuales de pensamiento, de palabra, de acción y de comisión. Hermanos, ¿cómo es que entonces que Dios regenera nuestras vidas y actúa en nuestras vidas por esta unión de regeneración? En la cruz, Dios te dice, tu persona, tu yo, tus acciones y el balance tuyo es muerte. Mereces morir. Y yo he tomado esa muerte por ti. En otras palabras, tú no te puedes limpiar de tu corrupción. Lo que necesitas es muerte. Expiación a tu favor. Necesitas un poder, una provisión que sea ofrecida a tu favor, que satisfaga la demanda de Dios. ¿Se fijan? El cristianismo no es una simple transformación moral. Yo fumaba y ahora no fumo, yo bebía, ahora no bebo, yo hacía esto, y nosotros hacemos y ponemos como ley cosas que no son ley, para poder decir, hey, estoy cumpliendo la ley. Porque si la ley es simplemente no fumar, a mí no me interesa fumar, alguien puede decir. ¿Se fijan? Pero si la ley dice, no mirarás a una mujer para codiciarla en tu corazón, porque si la has mirado así, ya has codiciado con ella y eres culpable de adulterio, ahí quedo yo culpable. Si la ley dice, no vivirás con ira hacia tu prójimo y prorrumpirás en palabras de acusación hacia él, de ofender a tu prójimo, porque cuando lo haces, lo matas, eres culpable de asesinato. Entonces esto es diferente. ¿Quién me librará de mi corrupción, de mi maldad, de mis miembros? Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y finalmente dice, gracias sean dadas a Jesucristo. Porque entonces la vida de regeneración nos lleva a mortificar la carne, a matarla. ¿Dónde? En Cristo Jesús.
nos lleva a la muerte de Cristo, nos lleva a ver el balance de mi vida, me lleva a ver mis acciones, mis obras contaminadas con esta corrupción, de tal manera que mi arrepentimiento es más profundo que simplemente el dejar de cometer alguna acción en contra de la ley. No es algo más que algo externo en términos de comenzar a hacer algo. Estos son frutos del arrepentimiento. Estos son frutos de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es que nos volteamos de nuestra persona contaminada y corrupta a la muerte de Cristo por mí. Que yo ahora confieso lo que Dios confiesa, lo que yo merezco delante de la justicia de Dios por mi corrupción es la muerte, y Cristo la ha proveído a mi favor. De esta manera somos regenerados. De esta manera todos los días somos transformados. Porque nos arrepentimos a Cristo, nos volteamos a Jesús de nosotros mismos, de nuestras inmundicias, de nuestros deseos pecaminosos y engañosos, de nuestras acciones pecaminosas, de nuestros pensamientos pecaminosos. Nos volteamos a la única esperanza de vida, de nueva vida, que es Cristo muriendo, satisfaciendo con la propiciación de la cruz por mis pecados. De esta manera mortificamos la carne. De esta manera el hombre antiguo es declarado una vez más muerto, y nosotros lo declaramos con nuestros labios porque lo creemos en nuestro corazón. Y ahí está la acción de la cruz sobre nosotros, la vida cruciformada, la santidad cruciformada. La vida centrada en la cruz y en el evangelio de Cristo, que Él ciertamente nos viene a nuestras vidas para darnos vida, pero lo hace por la cruz, lo cual trae la acción del contrario, decíamos, la acción opuesta, que Él para darnos vida primero nos mata, que Él para sanar la herida primero la hace, que Él para darnos luz nos hace ver nuestra oscuridad, que Él para hacernos sabios nos hace ver nuestra necedad, que Él para hacernos santos nos hace ver nuestra pecaminosidad y nuestra corrupción, que Él para llenarnos nos desviste, nos hace tener hambre y sed, que Él para consolarnos nos pone en luto y en duelo, que Él para hacernos ricos nos hace pobres. ¿Se fijan? Esta es la acción de la cruz. Esta es la vida cruciformada. Esta es la vida regenerada. Esta es la acción de la regeneración en nuestras vidas, que nos hace buscar y ver todas las cosas solamente en Cristo Jesús a mi favor. Y les dejo con este versículo, hermano, que nos apoya esta idea allí en Romanos. En Romanos capítulo 6, escuchamos lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunas personas, sin conocernos, sin profundizar en nuestra enseñanza, sin tomarse el tiempo para investigar la enseñanza, ¿verdad?, de su palabra y lo que proclamamos, o lo que proclaman aquellos que verdaderamente creen en la gracia de Dios, dicen: esos que hablan de gracia y gracia es para formar un libertinaje. No, perezca tal pensamiento. Al contrario, el libertinaje lo tienes formado tú, escondiéndote tras tu propia justicia, tras tu propia apariencia de piedad, tras tu engaño propio acerca del pecado en tu vida, tras tu endioseamiento fariseo y orgullo de cómo es que la verdadera vida del Espíritu viene, y viene a través de la cruz, viene a través del mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús para pecadores. Y por eso Pablo dice
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y la respuesta es en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es posible? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú mereces morir, pero Cristo consumó esa muerte por ti. Por lo tanto, lo que Él ha hecho y tiene es tuyo. Tú estás muerto en Él. Deja de querer morir por tus propios esfuerzos, por tu propia religiosidad. Es lo que trataban de hacer los monjes en los monasterios. Es lo que trataba de hacer la Iglesia Católica Romana de la Edad Media. Es lo que tratan de hacer muchos hoy, tratando de morir por su obediencia. Si tú pudieras morir por tu obediencia, no hubiera sido necesario la gracia de Dios y que Cristo fuera crucificado por ti. Por tanto, no desecho la gracia de Cristo, dice Pablo al final de Gálatas capítulo 2, porque si la justicia fuera por la ley, en vano murió Cristo. Pero Pablo aquí, para hablar de santidad, profundiza aún más en la gracia. Esto es, en el mensaje de la cruz. Y dice entonces: porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis? Y es verdad, creo que la palabra es bien usada, esta frase, porque la iglesia de hoy habla de vida, de vida, de vida, de vida, de gloria, 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 resurrección, 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 pero no habla nunca de muerte. En la cruz de Cristo, del Evangelio, que es mi muerte. ¿Por qué? Esto es un síntoma de la altivez y del orgullo de la carne, porque no queremos oír que nosotros de raíz apestamos. La carne no tolera eso. No lo tolera. No queremos desnudarnos y decir: es verdad, yo estoy muerto en delitos y pecados, y el balance de mi vida es negativo, total, en contra de Dios, y merezco la ira de Dios. Eso no lo recibe el hombre natural. No lo recibe. Solo por el Espíritu de Dios, solo por el mensaje de la cruz, que te enseña lo que tú mereces es esa muerte. Pero ¿sabes qué? Cristo la murió y el Espíritu te ha bautizado en ella. Bautizados en su muerte. El bautismo es la idea de que somos unidos, inmersos, identificados con Él y limpios en Él. Dice que Moisés, los que fueron bautizados con Moisés, los que pasaron por, dice allá, por cuando se abrió el Jordán, fueron bautizados con Él. ¿Qué quiere decir? Fueron unidos, identificados con la liberación de Moisés. La razón por la que Dios no se volteó contra ese pueblo es porque tenían a Moisés como mediador. Y no porque Moisés era mejor que ellos, sino Moisés era un tipo del mediador que iba a venir. Porque Dios estaba diciendo: para yo tratar con un pueblo pecaminoso, tengo que tratar a través de un mediador santo, alguien que yo pueda poner como sustituto a favor de ellos. Y voy a levantar a un mejor Moisés, a un mejor David, a un mejor profeta, a un mejor sacerdote, a un mejor rey. Voy a levantar a Jesús. Y si el Hijo del Hombre sea levantado, dice: los hombres correrán a Él, los pecadores correrán a Él. Somos bautizados en su muerte, somos identificados con esa muerte, la confesamos, la creemos, nos taladra en nuestro corazón. La percibimos, la vemos, la creemos. Esta es la fe, el arrepentimiento y la fe. Nos volteamos a esa muerte como nuestra única esperanza. Por eso cada vez que tenemos la Santa Cena, dice el Señor: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros somos el pueblo que proclamamos muerte y resurrección. No transformaciones morales, no proyectos de hazlo tú mismo, no de ser inspirado para vivir mi mejor vida ahora, si solamente me dan una manito, lograr mi... No, Dios te llama a morir y a resucitar en Cristo Jesús.
Y por la fe, el Señor nos ha llevado allí. Por eso es que dice en Hebreos 12:2, que el Señor entonces sufrió la cruz, la sufrió por ti, la ejecutó por ti, y dice que despreció el oprobio. Ese oprobio de nuestro pecado que nosotros debiéramos despreciar, porque es apestoso. Nuestras maldades apestan. ¿Usted ha estado al lado de un animal muerto alguna vez? ¿Lo ha tenido alguna vez? Dice, ¿dónde está? Sácalo, ¿dónde está ese animal muerto? Pues hermanos, la revelación de la cruz nos muestra aquel que despreció el oprobio y lo tomó, se lo bebió, dice que bebió la copa de la ira de Dios hasta lo último, despreciando aquel oprobio, sufriendo aquella agonía de la separación de un Dios santo por ti y por mí. Y cuando nosotros venimos a la cruz, el Espíritu Santo nos trae esta vida cruciformada. No solamente nos hace confesar esa muerte de la cruz, sino nos hace percibir y aquilatar su oprobio, su fetidez. Y por eso venimos a luto. Por eso es que sufrimos. Por eso es que el pecado comienza a perder su poder en nuestras vidas, porque antes ciertamente nos deleitábamos en él. No quiere decir que a la carne no le gusta el pecado, nuestra carne siempre le va a gustar el pecado. Pero si estás en Cristo, la palabra de la cruz y la vida cruciforme te hace ver tu pecado como fetidez, como apesto. No te hace simplemente aparentar que eres un hijo de Dios, sino verdaderamente eres un hijo de Dios al cual el pecado le apesta, y su oprobio y su vergüenza, y por lo tanto clamas ¿a dónde? A la cruz del Señor. Pastor, pero a mí no me apesta. Si eres un hijo de Dios te va a apestar. ¿Sabes por qué? Porque lo que vamos a ver es que Dios te va a disciplinar. Dios te va a disciplinar y va a hacer que ese pecado del cual estás muy lleno ahora se convierta en una indigestión. ¿Cuántos han tenido una mala digestión? Hemos comido riquísimo al principio. ¡Wow! Esto estaba tremendo, qué rico. Pudiéramos haber comido y así comimos. Y después, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, nos estamos muriendo. Busca ahí el agua con limón, el bicarbonato, esas cosas son buenas. Lo dice alguien que ha tenido malas digestiones. Quisiéramos vomitarlo, quisiéramos sacarlo de qué, de todo que se vaya, ya no queda nada del sabor bueno, hermanos. Pues hermanos, ese oprobio de la cruz es comunicado en la vida cruciformada al nosotros por la fe y el arrepentimiento volvernos a Jesús y ver nuestra muerte en Él, de tal manera que cómo perseveraremos en el pecado, habiendo muerto a Él, le pertenecemos y Él nos ha librado del peor enemigo de la muerte, de su fetidez y de su oprobio. Y esto lo venimos a creer de verdad y a experimentar verdaderamente. De tal manera, hermanos, que la otra cara de esta muerte es lo siguiente, terminamos. Dice, porque somos, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y más abajo dice, en el versículo 10 y 11 del mismo capítulo, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha ejecutado y consumado es tuyo. En otras palabras, es para ti. Es lo que Él te entrega por la vida cruciformada. Por lo tanto, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, Señor, hermanos, que nosotros podamos continuar aquilatando esta unión con Cristo, con su muerte y su resurrección, que es una unión, como vamos a ver después, de gracia. Porque en todas nuestras maldades, pecados, corrupciones y fallas, el Señor continúa trayendo esta vida de la cruz, donde nos dice: te perdono y eres mío. Y eres en Cristo Jesús santo y justo y separado para mí. Y esto nos convence, nos persuade, nos gana, nos cautiva. Y así, de esta manera, vivimos en el fruto apacible de justicia. Oramos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana en que hemos podido separar este tiempo significativo, no corriendo, no apurados, sino en paciencia, en detalle, en búsqueda de tu palabra, de tu consejo, de tu voluntad en Cristo Jesús. Llévanos con ella, Padre, y permite que ella pueda llevar muchos frutos en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.